En este video les voy a hablar de enlace químico y voy a poner especial énfasis en enlace iónico. Pero antes de hablar de enlace, les quiero mencionar los símbolos de Lewis, que es una notación muy simple y sencilla para indicar los electrones de valencia de un elemento. En general, cuando se forma un compuesto, los elementos tienden a cumplir con lo que se conoce como la regla del octeto, o sea que cada elemento tenderá a ganar, ceder o compartir electrones de modo tal que en su capa de valencia queden 8 electrones ubicados en las subcapas S y P, que es lo que se conoce como configuración de gas noble. Ya lo habíamos visto cuando vimos configuración electrónica y vimos tabla periódica, que los elementos de la tabla periódica tienden a ganar o perder electrones formando aniones o cationes, cuando al hacerlo adquieren la configuración del gas noble más próximo. Así habíamos visto, por ejemplo, que el caso del flúor puede tomar un electrón, transformarse en el fluoruro y de esa manera adquirir la configuración del gas noble neón. Mientras que el litio tiende a perder el electrón que tiene en la capa de valencia para adquirir la configuración, formando un catión para adquirir la configuración del gas noble helio. Entonces, así como los elementos de manera aislada van a tender a adquirir la configuración de gas noble más próximo por ser esta más estable, también cuando forman compuestos, los elementos tenderán a tener en su capa de valencia 8 electrones, porque de esa manera habrán adquirido una configuración estable. Eso es lo que se conoce como la regla del octeto, y para verla en acción se utilizan los símbolos de Lewis, que es una notación sencilla que permite indicar con un punto el número, cada uno de los electrones de valencia que tiene un elemento. Por ejemplo, en esta tabla tenemos que para el caso del litio, cuya configuración electrónica es la que está aquí escrita y que tiene un electrón en la capa de valencia en un orbital 2s, el símbolo de Lewis que podemos utilizar es este, en donde tenemos el litio con un puntito porque tiene un electrón en la capa de valencia. Si pasamos al berilio, que tiene 2 electrones en un orbital 2s, que es la capa de valencia, tenemos berilio con 2 puntitos que serían 2 electrones. Y así, por ejemplo, para el oxígeno, que tiene 6 electrones en su capa de valencia, entonces hacemos los 6 puntitos alrededor del oxígeno. ¿Cómo los dibujamos estos puntitos? Es indistinto. Podemos dibujarlos como está acá. La cuestión es colocar tantos puntitos como electrones posea ese elemento en su capa de valencia, y lo hacemos porque para la formación del enlace químico, los electrones que participan en la formación del enlace químico son los electrones de la capa de valencia. Por eso es como que todos los electrones de las capas internas no los tomamos en cuenta y solamente consideramos los electrones de la capa más externa, de las subcapas S y P, más de la capa más externa, porque son los que van a participar en la formación de los enlaces. Vemos acá que tenemos para los elementos del periodo 3 que la notación va a ser la misma. Para un elemento del periodo 3 como el magnesio, que tiene 2 electrones en su capa de valencia, hacemos 2 puntitos, y va a ser la misma notación que para el berilio, que es del periodo 2 y que tiene 2 electrones en la capa de valencia, hacemos 2 puntitos. Entonces solamente nos focalizamos con el número de electrones que tienen los elementos en la capa de valencia para la formación del enlace. Por otro lado, o para la escritura de los símbolos de Lewis correspondientes. Y
por otro lado, ese número de electrones que cada elemento tiene en su capa de valencia depende del grupo al que pertenezca el elemento en la tabla periódica. El litio es del grupo 1 y por eso tiene un electrón en la capa de valencia, el berilio es del grupo 2 y tiene 2 electrones en la capa de valencia, lo mismo el magnesio es del grupo 2, tiene 2 electrones en la capa de valencia. Si nos vamos al nitrógeno es del grupo 15 y tiene 5 electrones en la capa de valencia, el fósforo es del mismo grupo, también tiene 5 electrones en la capa de valencia. O sea, cada grupo, todos los elementos que pertenecen a un mismo grupo van a tener el mismo número de electrones en la capa de valencia y van a estar ubicados en el mismo tipo de orbitales. Entonces el flúor tiene 7 electrones en la capa de valencia, el cloro, que es del mismo grupo, también va a tener 7 electrones en la capa de valencia. Ahora, una propiedad periódica que ya se la había mencionado cuando vimos propiedades periódicas y que es particularmente importante para la formación de enlace es la electronegatividad. Vamos a repasar cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica. A lo largo de cada periodo, la electronegatividad aumenta hacia la derecha, o sea, a medida que nos desplazamos desde el grupo 1 hasta el grupo 17, hay un aumento constante de la electronegatividad. Ese aumento constante de electronegatividad se debe al aumento de carga nuclear efectiva y disminución del radio de los elementos, porque recordemos, la electronegatividad es la capacidad que tiene un elemento para atraer los electrones hacia sí cuando forma parte de un compuesto. Entonces ahora ya no estamos hablando de la electroafinidad, que es una propiedad de los átomos aislados y es la energía liberada cuando incorporamos un electrón a un átomo aislado, sino que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones hacia sí. La variación de la electronegatividad va de la mano con la variación de electroafinidad, es decir, los elementos que tienen mayor electroafinidad van a ser también los que tengan la mayor electronegatividad. Por ejemplo, el elemento con la mayor electronegatividad de toda la tabla periódica es el flúor, porque es el que más atrae hacia sí los electrones cuando forma un compuesto con cualquier otro elemento de la tabla periódica. En cada grupo la electronegatividad aumenta hacia arriba, o sea que a medida que vamos ascendiendo en un grupo aumenta la electronegatividad. Por lo tanto, los elementos que se encuentran en la parte izquierda y abajo en la tabla periódica serán los que tengan las menores electronegatividades. Acá tenemos los elementos que tienen una electronegatividad menor que 1, son el potasio, rubidio, cesio, francio, son del grupo 1 y están en el extremo izquierdo de la tabla periódica y abajo. Mientras que los más electronegativos son flúor, oxígeno, cloro, nitrógeno, los que están en el vértice superior derecho de la tabla periódica. Simultáneamente, los elementos menos electronegativos son los que tienen las energías de ionización más bajas, son los que forman cationes con mayor facilidad. Entonces, los metales alcalinos son muy poco electronegativos porque más que aceptar electrones, incorporar electrones, tienen mayor tendencia a ceder electrones y transformarse en cationes. En cambio, los elementos más electronegativos son aquellos que tienen las energías de ionización más altas, aquellos a que es mucho más difícil sacarle un electrón porque tienen cargas nucleares efectivas mucho más altas y entonces es más difícil sacar un electrón, pero tienen mucha mayor capacidad para atraer electrones hacia sí, justamente por la misma razón, por tener una carga nuclear efectiva alta y un radio pequeño. Entonces esa es la variación de electronegatividad en la tabla periódica, que aumenta hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica de la misma manera que aumenta la electroafinidad o de la misma manera que aumenta la energía de ionización, hacia arriba y hacia la derecha. A medida que se hacen más
pequeños los átomos y aumenta su carga nuclear efectiva, los átomos son más electronegativos. Otra consecuencia de esta variación de propiedades periódicas es la clasificación general en metales y no metales. Justamente los elementos más electronegativos, aquellos que tienen las energías de ionización más altas y las electroafinidades más altas, los radios más pequeños y las cargas nucleares más altas, son los no metales. Y acá los tenemos indicados en azul. Habíamos visto ya que los no metales son los que se encuentran en el extremo derecho y arriba de la tabla periódica, y entre ellos tenemos el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, selenio, azufre, fósforo. Mientras que, y también agregaríamos el hidrógeno por una cuestión de electronegatividad. O sea que estos son los que se comportan como no metales, son los que son altamente electronegativos. Los demás son metales, y los metales en general son menos electronegativos que los no metales. Entonces, por lo tanto, cuando formamos un compuesto entre un metal y un no metal, es muy probable que, debido a la mayor electronegatividad, la mayor capacidad que tienen los no metales para atraer los electrones hacia sí, haya una cesión o una transferencia de electrones desde el metal al no metal, como vamos a ver cuando se forma un compuesto iónico. Lo que denominamos enlace químico es la unión entre los átomos que ocurre cuando estos átomos ceden, ganan o comparten electrones entre sí para dar lugar a la configuración electrónica de la capa de valencia más estable posible. ¿Y cuál va a ser esa configuración electrónica de la capa de valencia más estable? La del octeto, la que cumple con la regla del octeto, o sea, los 8 electrones en la capa electrónica más externa de cada uno de los elementos. Cuando se cumple eso, estaremos en la configuración electrónica más estable para cada uno de los elementos del compuesto, y se habrá formado un enlace, porque el compuesto va a tener menor energía que los elementos por separado. Una de las formas de enlace químico es lo que se conoce como enlace iónico. En el enlace iónico, los elementos están unidos por fuerzas electrostáticas, fuerzas de atracción electrostática, porque ahora cada uno de los elementos que constituyen el compuesto, para adquirir esa configuración más estable de su capa de valencia, habrán perdido o ganado electrones. Supongamos el caso del cloruro de sodio. El sodio es un elemento del grupo 1 que tiene en su capa de valencia un electrón en un orbital s. El cloro es un elemento del grupo 17 que tiene 7 electrones en su capa de valencia. Para formar el cloruro de sodio y para que ambos adquieran la configuración más estable cumpliendo con la regla del octeto, el sodio deberá perder ese electrón de la capa de valencia, y así le quedará la configuración de capa llena correspondiente al gas noble, neón, mientras que el cloro podrá tomar ese electrón, incorporarlo en su capa de valencia y adquirir así la configuración de gas noble argón con 8 electrones en su capa de valencia. De esa manera se forma el catión sodio, que tendrá la configuración electrónica estable del neón, y el anión cloruro, que tendrá la configuración electrónica estable del argón. Al formarse un catión y un anión, entre ellos habrá una fuerza de atracción electrostática, que es lo que los mantendrá unidos en el compuesto. Como son dos iones de carga opuesta, las fuerzas electrostáticas que actúan entre partículas de carga opuesta son fuerzas de atracción, y por lo tanto esa fuerza de atracción entre los iones de carga opuesta es lo que les permite mantenerse unidos dentro del compuesto iónico. Pero además de compuestos iónicos en los que existe una transferencia completa de electrones desde el elemento menos electronegativo al elemento más electronegativo, también hay otra forma en la que los átomos pueden
lograr adquirir el octeto de en la capa de valencia, y es compartiendo electrones. Cuando las diferencias de electronegatividad entre los átomos de los elementos que se están uniendo no es demasiado grande, entonces la unión entre ellos no es iónica, porque no alcanza a haber una transferencia de electrones desde un elemento al otro, sino que comparten electrones para adquirir la configuración de capa llena en la capa de valencia. Un ejemplo son todos los compuestos orgánicos, que son aquellos que contienen carbono. Son compuestos cuyas moléculas están formados por todos sus átomos unidos a través de uniones covalentes, compartiendo electrones. Acá tenemos la representación de la sacarosa, en la cual todos los átomos de carbono están unidos covalentemente entre sí, y estos además están unidos covalentemente a oxígeno y el oxígeno a hidrógeno. Los átomos de carbono no están dibujados, acá no está escrito el símbolo del carbono, pero en cada intersección de las líneas hay un átomo de carbono. Todos los átomos de la molécula están unidos por uniones covalentes. Ahora veamos cómo funciona la unión covalente con un compuesto más sencillo, como por ejemplo el cloro. La molécula de cloro está formada por dos átomos de cloro. Cada uno de los átomos de cloro tiene en su capa más externa 7 electrones. Para el átomo de cloro de la izquierda tenemos los 7 electrones en azul, para el átomo de cloro de la derecha los 7 electrones en rojo. Para completar la capa de valencia con 8 electrones, a cada uno de ellos le falta un electrón. ¿Cómo lo logran? Compartiendo un electrón cada uno, y por lo tanto, al compartir ese electrón, ambos adquieren la configuración de capa llena, o sea, completa el octeto en la capa de valencia. Los 7 electrones que tenía originalmente cada uno de los átomos de cloro, más el electrón que comparte con el otro átomo de cloro. Acá tenemos un caso en el que el enlace covalente que se ha formado por compartir ese par electrónico es un enlace covalente puro. ¿Qué quiere decir enlace covalente puro? Que estos electrones están compartidos por igual por los dos átomos de cloro. No están más cerca de uno u otro de los átomos de cloro, sino que están compartidos por igual. Y por eso decimos que entonces se trata de un enlace covalente puro. Cuando el enlace covalente, o sea, la compartición de electrones, se produce entre dos elementos que no tienen la misma electronegatividad, entonces ya no habrá una distribución uniforme de esos dos electrones que están compartiendo, sino que van a estar más cerca, esos electrones compartidos, del átomo que tenga mayor electronegatividad. Por ejemplo, el caso del cloruro de hidrógeno. Si vamos a la tabla de electronegatividades, vamos a ver que el cloro tiene una electronegatividad de 3, mientras que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad es de 0,9. El cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Que sea más electronegativo que el hidrógeno quiere decir que va a atraer hacia sí con mayor fuerza a los electrones que lo hace el hidrógeno. La consecuencia de eso va a ser que los electrones van a estar más cerca del cloro que del hidrógeno. Decimos que entonces el enlace que se ha formado entre el hidrógeno y el cloro, si bien es covalente, lo llamamos covalente polar, porque esos dos electrones que están compartidos no van a estar a la misma distancia del átomo de hidrógeno que del átomo del cloro, sino que van a estar más próximos al átomo de cloro, que es el átomo más electronegativo. El enlace covalente siempre lo indicamos con una rayita por cada par de electrones que se comparten. Entonces acá el hidrógeno con el cloro están compartiendo estos dos electrones. La crucecita es el electrón que viene de la capa de valencia del hidrógeno y un electrón de los azules del cloro.
Y entonces estos dos electrones compartidos son los que están representados acá por una rayita. Escribir una rayita entre, o una línea entre dos átomos, quiere decir que estos dos átomos están unidos entre sí por un enlace de tipo covalente, o sea que están compartiendo un par de electrones. Como consecuencia de la distribución desigual que hay de ese par de electrones, como consecuencia de que esos electrones se hayan desplazado hacia el átomo de cloro, que es el más negativo, existe una distribución de cargas que será no uniforme, porque acá le estamos sacando algo de la densidad electrónica que tenía originalmente al hidrógeno y estamos aumentando la densidad de carga negativa sobre el otro extremo de la molécula donde está el cloro. Por lo tanto, lo que se genera como consecuencia de ese desplazamiento de este par de electrones más cerca del cloro es una deficiencia de carga negativa en el hidrógeno y un aumento de carga negativa en el cloro. Decimos entonces que nos queda una densidad de carga positiva en el hidrógeno y una densidad de carga negativa en el cloro, y que lo que se ha formado es un dipolo eléctrico, porque ahora tenemos una pequeña carga negativa sobre este extremo de la molécula y una carga positiva en el otro extremo de la molécula. Los dipolos son aquellos objetos que tienen dos polos, uno positivo y uno negativo. Entonces acá la molécula de cloruro de hidrógeno se comporta como un dipolo porque tiene dos polos, es como las pilas que tienen un polo positivo y un polo negativo. El polo negativo siempre coincide con el elemento más electronegativo, mientras que el polo positivo coincide con el elemento menos electronegativo de los dos, y en este caso es el hidrógeno. Un tercer tipo de enlace es el enlace metálico, porque el enlace covalente hemos visto que consiste en compartir electrones, pero es más común encontrarlo entre elementos no metálicos. Entonces, por ejemplo, el cloro y el hidrógeno son dos no metales, el cloro y el cloro, el carbono con el hidrógeno, el carbono con el oxígeno y el hidrógeno, son todos no metales que están unidos entre sí de manera de compartir los electrones. Ahora, ¿qué pasa cuando dos metales se unen entre sí? Vimos que la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales, y por lo tanto, cuando los metales se unen entre sí, también tenderán a compartir electrones de su capa de valencia para formar uniones químicas entre ellos. Si tenemos un metal puro, las uniones químicas serán entre elementos que no van a diferir en electronegatividad. Por lo tanto, no habrá una transferencia neta de electrones de un elemento al otro, sino que el enlace será de tipo covalente. Los metales van a formar un enlace metálico en el que se comparten los electrones. Ejemplos típicos de metales son el aluminio, el hierro, el cobre, y el hecho de que exista el enlace metálico entre los elementos que forman el metal le da una serie de propiedades particulares a los metales, como son la alta conductividad eléctrica y térmica, el brillo metálico, la maleabilidad, la ductilidad, que son propiedades típicas de los metales. Para comprender un poco mejor el enlace metálico, analicemos qué es lo que pasa con el hierro, por ejemplo. Cuando el hierro se encuentra en el sólido, los átomos de hierro están apilados. Supongamos que siguen este tipo de apilamiento, en donde cada uno de los átomos de hierro, si tomamos por ejemplo este que está en el centro de una de las caras de este cubito, está rodeado por unos cuantos átomos, y por lo tanto no va a formar un enlace covalente con uno solo de los átomos de hierro que lo rodean, sino que va a tratar de compartir sus electrones de valencia con todos los átomos de hierro que lo rodean. No es como en el caso
vamos a volver a la diapositiva que veíamos el enlace covalente entre no metales, que existe entre dos átomos. Ese par de electrones está compartido por dos átomos. Entonces decimos, los dos átomos de cloro comparten un par de electrones. Acá el átomo de hidrógeno y el de cloro comparten este par de electrones. Acá no podemos hablar de que dos átomos de hierro estén compartiendo un par de electrones, porque cada átomo de hierro está rodeado por varios átomos de hierro con los cuales va a estar compartiendo sus electrones de valencia. Por lo tanto, acá habrá lo que se conoce como una deslocalización de los electrones de valencia del hierro, que ahora no van a estar entre dos átomos de hierro, sino que van a estar deslocalizados alrededor de cada uno de los átomos de hierro y compartiéndolos con todos los átomos de hierro que se encuentran alrededor. Como esto ocurre con cada uno de los átomos de hierro, que van a compartir cada átomo de hierro sus electrones de valencia con todos los átomos de hierro que tenga alrededor, y esto va a ocurrir en todo el sólido, podemos decir que los electrones de valencia de los átomos de hierro van a estar compartidos por todos los átomos de hierro que constituyan el sólido. O sea, tendremos millones de átomos de hierro que van a estar compartiendo sus electrones de valencia. De esa manera se forma en los metales lo que se llama la banda de valencia, que son todos aquellos orbitales que van a contener a los electrones de la capa de valencia de todos los átomos del metal que forman el sólido. Como consecuencia de esto va a haber una gran cantidad de orbitales en el sólido, que van a ser, como hablamos de orbitales atómicos, que son orbitales que contienen a los electrones de un átomo, acá hablamos de orbitales del sólido, y hablamos de banda de valencia porque las energías de cada uno de esos orbitales que contienen, cada uno de ellos va a tener dos electrones, todo igual que los orbitales atómicos, pero va a haber una gran cantidad de orbitales, millones de orbitales que van a contener esos electrones de valencia y van a tener unas energías muy próximas entre sí. Por eso se le denomina banda de valencia. Y además habrá millones de orbitales que van a estar vacíos y que tengan una energía muy próxima a las energías de los orbitales de valencia. Esos orbitales vacíos que están próximos en energía a los orbitales de valencia del metal son los que constituyen la banda de conducción del metal. Entonces decimos, en un metal, si nosotros ahora separamos todos los átomos de modo de poder observarlos mejor, manteniéndolos cada uno en posiciones fijas, serían las pelotas más grandes, y consideramos que los electrones entonces van a estar compartidos entre todos estos átomos de los metales que forman el sólido, y que todos estos electrones van a estar en orbitales de muy próxima energía entre sí, y además vamos a tener orbitales que van a estar vacíos y próximos en energía. En cualquier momento los electrones de la banda de valencia o de los orbitales de valencia pueden pasar a la banda de conducción, y esto es lo que hace que los metales sean muy buenos conductores de la electricidad. Esa movilidad que tienen los electrones en la banda de conducción, porque pueden pasar de la banda de valencia, que son los orbitales más estables, a la banda de conducción, que son los que tienen, a través de los cuales pueden tener mayor movilidad, es lo que le da esa propiedad particular que tienen los metales de ser muy buenos conductores de la electricidad. Centrémonos entonces ahora en el enlace iónico, que es la fuerza de atracción electrostática que mantiene unidos a los iones de carga opuesta que forman un compuesto y que se generaron a partir de la transferencia de uno o más electrones desde el elemento menos electronegativo al elemento más electronegativo. Por ejemplo, la formación del fluoruro de litio.
a partir de sus elementos, el litio y el flúor. Es un proceso espontáneo que está favorecido porque tiene una energía libre de formación estándar de menos 584,1 kJ sobre mol, o sea que es un proceso espontáneo, y que implica la reacción entre un elemento del grupo 1 con un elemento del grupo 17. El litio es un metal alcalino que tiene un electrón en su capa de valencia y que tiene una gran tendencia a perder ese electrón para adquirir la configuración del gas noble. Tiene un electrón en un orbital 2s, cuando lo pierde adquiere la configuración del gas noble, helio, y se convierte en el catión litio. Simultáneamente, el flúor puede tomar ese electrón del litio, transformarse en el fluoruro, completar su capa de valencia con los 8 electrones y adquirir la configuración del neón, que es la configuración más estable, formando el anión fluoruro. Es así que la formación del fluoruro de litio entonces es un proceso que está favorecido porque ambos elementos, al formar el fluoruro de litio, tendrán la configuración de gas noble, y entonces la fuerza que mantenga unido a los iones litio y a los aniones fluoruro en el sólido será una fuerza de atracción electrostática entre ellos. Veamos cómo podemos relacionar la electronegatividad relativa de los elementos que forman un compuesto con el carácter iónico de ese compuesto. El primero en introducir la idea de que el carácter iónico de un compuesto o la ionicidad de un compuesto depende de la electronegatividad relativa que tengan los dos elementos que lo forman fue Pauling, y encontró que existe una forma de relacionarlos y que se puede calcular el porcentaje de carácter iónico que tenga un compuesto conociendo las electronegatividades de cada uno de los elementos que lo constituyen. Así, esta sería la fórmula con la cual se puede calcular el porcentaje de carácter iónico de un compuesto. Ahora, de manera gráfica, si graficamos ese porcentaje de carácter iónico en función de la diferencia de electronegatividad de los elementos que forman el enlace, encontramos una curva que tiene la forma de la curva que está acá dibujada en rojo. Entonces, si por ejemplo tenemos un compuesto para el cual la diferencia de electronegatividad entre los elementos que lo forman es 2, entramos por esa diferencia de electronegatividad, vamos hasta la curva roja y nos fijamos en las ordenadas cuál es el valor de porcentaje de carácter iónico que tendría ese compuesto. Y lo que él encontró es que cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos que forman el enlace es de 1,7, el enlace tiene un 50% de carácter iónico, por lo cual cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman el enlace es mayor que 1,7, predomina el carácter iónico para ese enlace, mientras que cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman el enlace es menor que 1,7, predomina el carácter covalente del enlace. Así, por ejemplo, vamos a ver el caso del fluoruro de calcio. Vamos a las electronegatividades. Fluoruro de calcio, o cloruro de calcio mejor. Cloruro de calcio, el cloruro tiene una electronegatividad 3 y el calcio tiene una electronegatividad de 1. Entonces la diferencia de electronegatividad para el cloruro de calcio será 3 menos 1 igual a 2. Venimos ahora nuevamente a la gráfica y entramos por diferencia de electronegatividad 2 para el cloruro de calcio. Entonces subimos hasta la curva y nos fijamos cuál va a ser el porcentaje de carácter iónico que tenga el cloruro de calcio. Cuando venimos para acá vemos que será, digamos, 60%, o sea que es un poco más iónico que covalente, tiene un 60% de ionicidad y podemos decir que es
un compuesto que esperamos que tenga un comportamiento del estilo que tienen los compuestos iónicos. Ya vamos a ver cuáles son todas las propiedades de los compuestos iónicos, pero que tiene un 60% de carácter iónico. No va a ser tan iónico como el fluoruro de litio, por ejemplo, que tiene una diferencia de electronegatividad igual a 3, y porque acá tenemos 3 en las abscisas, la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el litio es 3, y cuando venimos a la ordenada nos da que tiene un 90% de carácter iónico. El fluoruro de litio va a ser un compuesto que va a tener un comportamiento típico al de los compuestos puramente iónicos, prácticamente, porque tiene un alto porcentaje de carácter iónico. Entonces, este tipo de correlación que Pauling introdujo nos permite predecir cuál es el tipo de enlace que se formará a partir de la unión de dos elementos cuando forman un compuesto. Si tenemos duda si el compuesto que se forma entre dos elementos será iónico o covalente, podemos hacer una diferencia de electronegatividad, venimos a la tabla y nos fijamos si el compuesto va a ser fundamentalmente iónico o covalente. Si tenemos, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno que habíamos visto antes, la diferencia de electronegatividad es 3 menos 2,1 es 0,9, y entonces volvemos ahora a la gráfica. 0,9 vamos a estar por acá, llegamos hasta la curva roja y vamos a la ordenada y vemos que tiene un 20% de carácter iónico. Quiere decir que el cloruro de hidrógeno es un compuesto covalente que tendrá el comportamiento típico de los compuestos covalentes. Mientras que si, por ejemplo, ¿y qué pasa cuando tenemos un compuesto como el carbonato de sodio? En el carbonato de sodio tenemos dos tipos de enlace, entre el carbono y el oxígeno, y entre el oxígeno y el sodio. Veamos qué es lo que nos dice esta gráfica acerca de la unión entre el carbono y el oxígeno y el sodio. Si nos fijamos, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno es 1. Y la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el sodio es 2,5. Entonces, analizamos cada una de esas diferencias por separado. Entre el carbono y el oxígeno dijimos que era 1. Y por lo tanto, el enlace carbono-oxígeno en el carbonato va a tener un alto porcentaje de covalencia, va a ser el 80% covalente, va a ser un enlace covalente. El otro dijimos que era 2,5, vamos a estar acá, entre el oxígeno y el sodio. Y entonces vamos a la curva y nos dice que tiene un 80% de carácter iónico. Esto quiere decir que el carbonato en conjunto va a actuar como un anión, mientras que el sodio va a ser un catión. El enlace entre el carbonato y el sodio va a ser iónico. El carbonato es un anión, el sodio es un catión, entre ellos va a haber una fuerza de atracción electrostática, mientras que entre el carbonato y el oxígeno, entre el carbono y el oxígeno va a haber una unión covalente. El carbono y el oxígeno van a formar un enlace covalente entre ellos, mientras que el oxígeno del carbonato con el sodio, el catión sodio, va a tener una atracción electrostática. Y eso lo podemos predecir tranquilamente con esta gráfica a partir de las diferencias de electronegatividad. Esa diferencia de electronegatividad que se manifiesta entonces en el carácter iónico queda también manifestada en la energía libre de formación que tienen esos compuestos. Por ejemplo, si comparamos los halogenuros de litio, comparamos fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, todos los halogenuros de litio que son sólidos, vemos que a medida que descendemos en el grupo de los halógenos, las diferencias de la electronegatividad entre el halógeno y el litio va siendo cada vez menor. A medida que disminuye la diferencia de electronegatividad, también disminuye
el porciento de carácter iónico, porque vimos, si nos volvemos acá a la gráfica, si vamos bajando, nos movemos hacia la izquierda por las abscisas y bajamos la diferencia de electronegatividad, también va bajando el carácter iónico. Entonces la curva va descendiendo y va bajando el carácter iónico. Eso es lo que estamos observando acá, una disminución del carácter iónico de los halogenuros de litio como consecuencia de una disminución de la diferencia de electronegatividad, y esto se ve manifestado también en una disminución de la energía libre de formación estándar, que se hace cada vez menos negativa. Si vemos, para el fluoruro de litio es menos 584, para el yoduro de litio es menos 274 kJ por mol. O sea que está mucho más favorecida la formación del fluoruro de litio que la formación del yoduro de litio. Y esta facilidad con la que se forma el fluoruro de litio con respecto al yoduro de litio se debe en gran parte al mayor calor de formación estándar que tiene el fluoruro de litio, que es 612,1 la cantidad de calor liberado por cada mol de fluoruro de litio que se forma, comparado con el calor liberado cuando se forma un mol de yoduro de litio. Ahora lo que nos preguntamos es ¿por qué la energía de atracción electrostática será mayor en el fluoruro de litio que en el yoduro de litio? Porque si hay mayor calor de formación, es más exotérmica la reacción, quiere decir que hay mayor energía de atracción electrostática y está más favorecida la formación del enlace iónico entre el fluoruro y el litio catión que entre el yoduro y el catión litio. Entonces veamos cuál es el origen de la energía de unión de los iones en el sólido iónico. Y para ello analicemos primero qué es lo que pasa entre dos partículas de cargas opuestas. Supongamos que tenemos un catión y un anión, y el anión lo tenemos acá alejado a una distancia infinita y lo vamos acercando al catión, que lo dejamos en esta posición fija, en donde se produce la intersección de los dos ejes de ordenadas y abscisas que tenemos acá. Tenemos al catión, y al anión lo venimos acercando por el eje de abscisas desde una distancia infinita. Va a llegar un determinado momento en que ese anión, cuando se va acercando al catión, empieza a sentirse atraído por el catión, empieza a sentir la fuerza de atracción electrostática que ejerce el catión sobre él por tener una carga opuesta. Como consecuencia de la atracción electrostática, la energía del sistema va bajando, porque la energía de atracción electrostática, que es la que tenemos definida acá, es igual a menos una constante por la carga del catión, por la carga del anión, sobre la distancia a la que se encuentran las dos partículas. Quiere decir que es una energía negativa, que este signo menos, y quiere decir que a medida que se va produciendo la atracción electrostática va disminuyendo la energía del sistema, y la energía va bajando a medida que se van acercando las dos cargas. Se va achicando el valor de la distancia, las cargas de catión y anión permanecen constantes, se achica la distancia, aumenta la energía de atracción en valor absoluto, pero se hace cada vez más negativa. Pero llega un momento en que, cuando están tan próximos entre sí, el anión y el catión, empiezan a entrar en juego las energías de repulsión electrostática. Entonces, cuando va a llegar una determinada distancia, cuando están más o menos aproximándose a esta distancia, o sea que el anión viene siempre por acá, ¿no? A medida que se va acercando, primero la única que actúa es la energía de atracción electrostática, que se va haciendo cada vez más negativa. Aumenta en valor absoluto, pero estabiliza el sistema, es negativa. Se sigue acercando el anión, siempre moviéndose a lo largo del eje de las abscisas. Cuando llega a esta distancia del catión, empieza a sentir cierta repulsión. El catión
empieza a ejercer además una repulsión sobre el anión. No porque sean una repulsión de las cargas opuestas, sino porque ahora está lo suficientemente cerca del catión como para que los electrones de valencia del anión y los electrones de valencia del catión estén lo suficientemente cerca entre sí como para repelerse. Los electrones son todos negativos y entonces ahora empiezan a también entrar en juego las repulsiones electrostáticas entre los electrones de las capas de valencia de los dos iones. Esas repulsiones electrostáticas son positivas, o sea que son desestabilizantes, y es lo que tenemos graficados acá como una línea cortada. Va a aumentar de esta manera, aumenta muy rápidamente con la inversa de la distancia a la n, o sea, exponencialmente aumenta con la inversa de la distancia. Aumenta muchísimo más de lo que disminuye la energía de atracción con la distancia. Por lo tanto, no se van a poder aproximar sino hasta una distancia mínima, óptima, que será la distancia que corresponda a la energía mínima. Si sumamos la energía de repulsión con la energía de atracción electrostática, nos va a dar esta curva llena, de línea llena, que tenemos acá en el medio, en donde vemos cuál es el mínimo de energía de esa curva, que va a corresponder a la distancia para la cual la energía es mínima, o sea, la distancia a la cual se van a ubicar el catión y el anión para que la energía del sistema sea mínima, y esa será la distancia de enlace que exista entre el catión y el anión. Si bien en la diapositiva anterior analizamos la atracción electrostática entre dos cargas de signo opuesto, la unión entre los cationes y los aniones ocurre entre una gran cantidad de cationes y una gran cantidad de aniones para formar el sólido, porque resulta que los compuestos iónicos son todos sólidos. No existen compuestos iónicos gaseosos como tales, sino que son sólidos en condiciones normales de presión y temperatura. Por lo tanto, habrá una interacción electrostática entre una gran cantidad de aniones y una gran cantidad de cationes. Lo que se define es una energía de atracción electrostática entre todos los cationes y los aniones que se encuentran en un mol de ese compuesto iónico. Y esa energía de atracción electrostática, que va a ser negativa y que se libera cuando se forma un mol de compuesto iónico a partir del catión y el anión en fase gaseosa, se denomina energía de red o energía reticular y se designa como delta H de red, o a veces en algunos libros lo vamos a encontrar como U, la energía reticular U sub 0. Entonces la definimos como el calor liberado cuando se forma un mol de compuesto iónico a partir de los iones en estado gaseoso. Acá estaríamos formando un mol de fluoruro de litio a partir del litio catión gaseoso y el fluoruro gaseoso. En ecuaciones sería la que está escrita acá: el litio catión gaseoso más el fluoruro gaseoso para formar un mol de fluoruro de litio sólido, y esa se conoce entonces como la entalpía de red, y es negativa porque es el calor liberado. Siempre este proceso es exotérmico. ¿Por qué? Porque el sistema se está estabilizando, la energía de atracción es negativa, el producto tiene menos contenido energético que los iones gaseosos, el sistema se estabilizó, perdió energía, esa energía la liberó como forma de calor, y ese calor liberado es lo que conocemos como entalpía de red, y para el caso del fluoruro de litio es menos 1030 kJ por mol.
Las entalpías de red las tienen tabuladas en la tabla número 13 de la tabla de constantes físicas y termodinámicas, y ahí es una tabla de doble entrada en donde ustedes pueden encontrar los valores de energía de red para una buena cantidad de compuestos iónicos de los más comunes, y están tabulados en kilojoule por mol, que son las unidades que se utilizan porque son variaciones de entalpía y eran las unidades que veníamos usando para variaciones de entalpía. Para terminar entonces con esta parte del tema enlace iónico, veamos cómo varía la energía de red con la distancia interiónica. Primero vamos a repasar dos aspectos. La energía de atracción electrostática aumenta al disminuir la distancia, porque es inversamente proporcional a la distancia. A medida que la distancia se hace grande, esta energía de atracción se hace pequeña, y si la distancia es infinita, la energía de atracción es cero. Entonces, la energía de atracción aumenta cuando la distancia se hace chica, y también aumenta cuando aumenta la carga del catión o del anión, porque es directamente proporcional a la carga del catión y anión. Si tenemos un catión dipositivo, la atracción electrostática va a ser mayor que si tenemos dos cationes de carga más 1 y menos 1. Un catión de carga más 1 y un anión de carga menos 1. Entonces, la energía de atracción electrostática aumenta con el aumento de la carga del catión o del anión, y también aumenta con la disminución de la distancia interiónica. Dicho esto, analicemos cuáles son los factores que influyen sobre la variación de la entalpía de red para los halogenuros de litio, que eran los que habíamos analizado antes, y que habíamos visto que el fluoruro de litio tiene una entalpía de formación mucho más exotérmica que la del yoduro de litio, y entonces estamos tratando de analizar cuáles serán las razones por las cuales el fluoruro de litio se forma con tanta mayor facilidad que el yoduro de litio. La entalpía de red es una energía de atracción electrostática entre los iones que forman el sólido a partir de los iones gaseosos, y por lo tanto esta entalpía de red que es una energía de atracción electrostática, varía de la misma manera que la energía de atracción electrostática entre dos cargas que les mostré anteriormente, de manera inversamente proporcional con la distancia. O sea que cuanto más chica sea la distancia a la que estén separados el catión y el anión, acá sería el litio y cada uno de los halogenuros, cuanto más corta sea esa distancia entre ellos, mayor va a ser la cantidad de calor liberado, más exotérmica va a ser la formación del sólido iónico a partir de los iones gaseosos, y por lo tanto la entalpía de red va a ser más negativa. Para el caso del fluoruro de litio, la distancia interiónica es la más chiquita de todos, porque el fluoruro es el más pequeño de todos estos halógenos, y tiene una distancia interiónica de 209 picómetros, y por lo tanto será el que tenga la mayor energía de red, o sea, el que libera mayor cantidad de energía al formar un mol de fluoruro de litio, mientras que los otros halogenuros, que van teniendo una distancia interiónica cada vez más grande, van liberando cantidades de calor cada vez más chicas, y su formación está cada vez menos favorecida. Es así que entonces la energía de red influye sobre el valor del calor de formación, y este calor de formación en buena parte está reflejando el valor de la entalpía de red para cada uno de estos compuestos. Aquellos que tienen una entalpía de red más exotérmica, como el fluoruro de litio, tendrán una energía de formación más favorable, también más exotérmica, como el fluoruro de litio. El que tenga la menor energía de red, o sea, el que libere menor cantidad de calor al formar un mol del sólido iónico, será también el que tenga el menor
calor de formación, o sea, el menos negativo de los calores de formación. Por lo tanto, existe una relación directa entre el calor de formación estándar del compuesto y la energía de red del compuesto. Acá no influye la carga, porque en todos los casos la carga del catión y el anión es la misma, así que el factor que está influyendo es la distancia interiónica. Cuanto menor es la distancia interiónica, mayor va a ser la cantidad de calor liberado al formar un mol del compuesto iónico, y más favorecida va a estar la formación de ese compuesto iónico en estado sólido. Hasta aquí llegamos en este video hablando de enlace iónico. En el próximo video vamos a seguir hablando de enlace iónico y comenzaremos a hablar de enlace covalente.